Bueno, la clase de esta semana se va a tratar de fricción. Vamos a ver dos temas: fricción estática y fricción dinámica. Esto viene en el cuadernillo en la página 50. Les voy a explicar todo lo que viene de la página 50 hasta la página 56, porque los ejercicios de la 57 ustedes lo van a realizar. Ok. Empecemos con el concepto de fricción estática. Dice, es la reacción que presenta un cuerpo en reposo oponiéndose a su desplazamiento sobre otra superficie. Tenemos la siguiente figura. Tenemos un bloque de tantos kilogramos, 20, imagínense, que está atado a un dinamómetro. Este dinamómetro nos sirve para calcular la fuerza aplicada a un objeto. Entonces, está sobre una superficie. Dicha superficie puede ser de diferente material. Imaginemos que es una superficie, no sé, de madera. Si nosotros aplicamos una fuerza contraria a la fuerza de fricción estática de este bloque, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento en que este bloque va a sufrir un desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué es la fuerza de fricción estática? Dice, ya que se requiere aplicar más fuerza para lograr que un cuerpo inicie su movimiento, la fuerza necesaria para que lo conserve después a velocidad constante. Eso quiere decir que la fuerza de fricción máxima estática es antes de que este bloque sufra un desplazamiento. ¿Por qué se da dicha fricción? Por el rozamiento de ambos cuerpos, del bloque y de la superficie. ¿Qué es lo que permite que el bloque esté quieto? Es el peso del bloque más la fuerza normal. Ya vimos el tema de fuerza normal anteriormente. Entonces, en pocas palabras, si nosotros, ¿cómo podemos aumentar la fuerza de fricción estática? Si nosotros ponemos otro bloque encima, aquí dice, imaginemos que al bloque le colocamos una pesa del mismo peso. Al ocurrir esto, obviamente el peso aumentará. Y como el peso es igual a la fuerza normal, también aumenta la fuerza normal. Dice, por lo tanto, si intentamos jalar con el dinamómetro, observamos que señalará una fuerza máxima estática al doble. Entre más peso exista en una superficie, mayor fuerza máxima estática tendrá ese objeto para producirle un movimiento. Por lo tanto, decimos que la fuerza máxima estática es directamente proporcional a la fuerza normal. Acuérdense que la fuerza normal es igual al peso. La fuerza máxima estática es mayor cuando hay mayor fuerza normal. Y este coeficiente es el coeficiente de fricción estático. Es adimensional, carece de unidades, no tiene metros, centímetros, segundos ni nada, no tiene unidades. Por lo tanto, se debe que multiplicar. ¿Por qué? Porque este coeficiente de fricción estática depende de quién, del material de la superficie. Porque no es lo mismo deslizar un bloque o un ladrillo en, no sé, en una superficie muy lisa con aceite, o si se lo imaginan así, una superficie de hielo, o un carrito de esos de juguete, a que lo quieran pasar, no sé, ¿qué puede ser? Una superficie de goma. Entonces la fórmula me queda de la siguiente manera: fuerza máxima estática es igual o es directamente proporcional a la fuerza normal por el coeficiente de fricción estático. Aquí dice, dicho coeficiente dependerá del tipo de material. Entonces la fuerza máxima estática es hasta que el objeto se empieza a mover. Cuando el objeto ya se empieza a mover, ya tiene una velocidad constante. Va a tener velocidad constante porque le producimos una aceleración. Entonces ya estamos hablando de fuerza de fricción dinámica, porque el objeto o el bloque o ladrillo, lo que ustedes quieran, ya se está moviendo, ¿sí? Que viene siendo la misma fórmula. ¿Qué es lo único que cambia? Decimos que la fuerza máxima dinámica, perdón, aquí me equivoqué, es una D, dinámica es igual o directamente proporcional a la fuerza normal por el coeficiente de fricción dinámica, que también depende del material.
¿sí? Dice, dicho coeficiente dependerá del tipo de material. En las superficies lisas la fricción es de magnitud menor. La fuerza de fricción no depende de la superficie de desplazamiento, en este caso, de la cara del bloque. Ok, entonces, en pocas palabras, fuerza de fricción estática antes de que el bloque sufra un movimiento y fuerza de fricción dinámica cuando el bloque ya está en movimiento. No se elimina la fricción, sino que la reducimos. ¿Por qué? Porque estamos aplicando una mayor fuerza para poder mover ese objeto. Cuando ustedes mueven sus sillones en su casa, tantito se empieza a mover, no quiere decir que ya se acabó la fricción con el piso, sino que existe fricción, pero aún a una menor cantidad. Vamos con los ejercicios. Hay 1, 2, 3, 4 ejercicios. Okay. Empecemos con el primero. Dice, un instante antes de que una viga de madera que tiene un peso con una magnitud de 490 newtons, bueno, un bloque de madera, comience a deslizarse sobre una superficie horizontal de cemento, se aplica una fuerza máxima de fricción estática, cuya magnitud es de 392. La fuerza máxima estática siempre tiene que ser contraria a la fuerza aplicada, ¿sí? Por eso está el vector hacia el lado izquierdo y el vector de la fuerza hacia el lado derecho, porque dice que lo va a mover en una superficie horizontal. Como se ve en la figura, dice, calcula el coeficiente de fricción estático entre la madera y el cemento. Me dice, como sabemos, me da un peso de 400 newtons. Eso quiere decir que la fuerza normal también vale 400 newtons. Por eso está aquí la fórmula. P es igual a N, que vale 490. ¿Qué me dice la fórmula de fuerza máxima estática? Que va a ser igual a ¿qué? Al coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Como ya tenemos la fuerza máxima estática, que es de 392, sustituimos en la fórmula y despejamos al coeficiente de fricción estático. Aquí le eché un zoom. Coeficiente de fricción estático. La N está multiplicando al coeficiente de fricción estático, por lo tanto, si está multiplicando va a pasar ¿qué? Dividiendo. Me queda coeficiente de fricción estático es igual a fuerza máxima estática sobre la fuerza normal. ¿Cuánto vale la fuerza normal? 392, ya me lo dio el ejercicio. Perdón, ¿cuánto vale la fuerza máxima estática? 392. Y la fuerza normal, 490 newtons. 392 entre 490, 0.8. Sin unidades, porque aquí los newtons se eliminan. Acuérdense que los coeficientes de fricción son adimensionales, carecen de unidades. Número 2. Para que un bloque de madera que tiene un peso de 60 newtons iniciara su desplazamiento con una velocidad constante sobre una mesa de madera, se aplicó una fuerza de 21 newtons. Me pide ahora el coeficiente de fricción dinámico. ¿Por qué? Porque ya lleva un desplazamiento a una velocidad constante. Ya se movió el bloque de madera. En el anterior ejercicio no se había movido el bloque de madera, por eso estamos hablando de fuerza máxima estática. Y aquí ya se mueve el vato, entonces ya estamos hablando de ¿qué? De fuerza de fricción dinámica. Lo mismo, peso es igual a fuerza normal, que es la N de fuerza normal, no N de newtons, es igual a 60, ya me da el coeficiente de fricción dinámico, 21 newtons, perdón, la fuerza de fricción dinámica de 21 newtons, y hacemos lo mismo, despejamos al coeficiente de fricción dinámica. Está multiplicando la N, va a pasar dividiendo. Dividimos 21 entre 60 y el coeficiente de fricción dinámica entre esos dos materiales es de 0.35. Vamos con otro. Dice, calcular la magnitud de la fuerza que se necesita aplicar a un cuerpo cuyo peso tiene una magnitud de 500 newtons para deslizarlo horizontalmente con una velocidad constante sobre una superficie cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.4. Cuando ya me dice a una velocidad constante, quiere decir que el vato ya se está moviendo. Por lo tanto, puede ser que en el examen yo les ponga cuyo coeficiente es de 0.4. Y puede ser que encuentren el material, no sé, el coeficiente de madera estático y el coeficiente de madera dinámico. Hacemos lo mismo, peso es igual a
fuerza normal, que es igual a 500 newtons, y en este caso ya me da el coeficiente de fricción dinámica, 0.4. Como no nos pide el coeficiente, pues no despejamos, ¿no? Nada más sustituimos los valores. Fuerza de fricción dinámica es igual al coeficiente, que vale 0.4, por la fuerza normal igual a 500 newtons, y 0.4 por 500 newtons me va a dar 200 newtons. Esa es la fuerza de fricción dinámica para que se mueva a una velocidad constante. Número 4, aquí ya tenemos un ángulo de inclinación. Dice, calcular la magnitud de la fuerza que se debe aplicar para deslizar al bloque de la siguiente figura. Si tiene un peso cuya magnitud es de 150 newtons y el coeficiente de fricción dinámico es de 0.3. Aquí, primer paso, tenemos que realizar un diagrama de cuerpo libre como en el primer parcial. Tenemos los vectores, el centro de gravedad del objeto, el peso, el vector hacia abajo y la fuerza normal hacia arriba. Tenemos la fuerza que debemos hallar, pero sabemos que la fuerza de fricción dinámica va a ser contraria a la fuerza que se le esté aplicando, ¿sí? Porque si fuera en la misma dirección, aumentaría la velocidad y tuviera una mayor aceleración. Entonces, tenemos el siguiente diagrama, ya nos quedó. El componente fuerza se compone de la componente F de Y y F de X, con un ángulo de inclinación de 20 grados. Dice, la fuerza que se aplica sobre el bloque tiene un ángulo de 20 respecto a la horizontal, por lo que F de X es el quien realiza el desplazamiento. F de X es el que realiza la chamba, es el que está jalando. Pero F de Y también le ayuda. ¿Por qué? Porque al tener un ángulo de inclinación, afecta ¿a quién? A la fuerza normal y al peso. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces tenemos que calcular las componentes en F de X y en F de Y. Para F de X, perdón, para la sumatoria de F de X, tenemos al vector F de X, a la componente F de X del vector F, y al vector F de fuerza de fricción dinámica. Si se dan cuenta, son contrarios, por lo tanto me va a quedar F de X positivo menos F de, porque está en el lado X negativo, es igual a 0. Vamos con las componentes en F de Y. La fuerza normal está positiva, pero el peso está negativo. Pero a eso le tenemos que restar la componente F de Y. Ahorita se van a dar cuenta. Entonces tenemos N más menos P más F. Aquí ponemos más F todavía, ¿por qué? Más FY, porque está en el lado Y positivo. Es igual a 0. Ahora, despejamos de la ecuación 1. Queremos a F de X, ¿no? F menos FD pasa al otro término, donde está el 0, nos queda que Fx es igual a FD. ¿Qué es igual a qué? Al coeficiente de fricción dinámica por la fuerza normal. Esa es la fórmula original. Esa es la fórmula original. No tenemos ni FD ni F. De la ecuación despejamos a N, porque necesitamos a esta N para sustituirlo. Despejamos a N. N más por menos, menos. Me va a quedar N menos P más FY. A ver. Me va a quedar N más menos P, que es más FY, más F Y igual a 0. Entonces, más por menos, menos, más, ¿no? Yo necesito a quién acá, a N, por lo tanto me va a quedar P positivo menos FY. Perdón, ¿por qué? Porque este va a pasar del otro lado y este va a pasar donde está el 0. Por lo tanto me queda N es igual a P, aquí está negativo, va a pasar positivo, menos FY. Ya sé cuánto vale N. Esta N lo tengo que sustituir en la ecuación de arriba. En esta, la ecuación 3.
Sustituyo esta n en la ecuación 3 y me queda de la siguiente manera. Fx es igual a fuerza de fricción dinámica por coeficiente de fricción dinámica por n. ¿Cuánto vale n? Vale P menos Y. Ahí está, vale P menos Y. P menos Fy, perdón. P menos Fy. Pero como yo quiero hallar a f de x, ¿qué digo? F de x es igual a esto, a esto. Ahora sí, ¿sabemos cuánto valen las componentes? Sí, podemos saberlo. ¿Por qué? Permítanme. Porque ya tenemos el ángulo de inclinación. Y acuérdense, para calcular el vector, una componente de un vector es el valor del vector por el coseno del ángulo. No tenemos el valor del vector, pero aún así sí lo podemos hacer para sustituir fórmulas. F por coseno de 20, y aquí se me fue, perdón, F por seno de 20. Aquí es seno de 20. Entonces, me va a quedar F 0.9397 y F 0.3420. Entonces, calculamos las componentes, ya sabemos cuánto vale f de y y f de x. Ahora sí, sustituimos en esta ecuación, la última que nos quedó. F de x vale f por 0.9397 y f de y vale f por 0.3420. Aquí está. ¿De dónde salió 150 newtons? Pues del peso, ¿no? Aquí está 150 newtons. Ok. Ahora sí. 0.3 por 150, 45 newtons. 0.3 por F de 0.3420, 0.1. Ahora sí, esta F y esta F son términos comunes. Puedo pasar este menos F por 0.1 al otro lado de la igualdad. Me va a quedar F de 0.9397 más F de 0.1 es igual a 45 newtons. Ahora, como son las mismas F's, ¿qué hago? Pues sumo, ¿no? 0.9397 más 0.1 me va a dar F de 1.09397. Ahora sí, este 1.09397 tiene que pasar multiplicando porque está, dividiendo porque está multiplicando a la F. Así, dividir 45 entre 1.09397 obtenemos 43.28 newtons. Eso es lo que vale F. Esta F. Eso es lo que vale F. Ahora, si quieren saber el valor de F de X, pues multiplican 43.28 por .9397 y 43.28 por .3420. Y así obtenemos los valores de las componentes. Dice la número... ¿Dónde está? La número 5. Se aplica una fuerza cuya magnitud es de 40 newtons durante 5 segundos sobre un bloque de peso de 90 newtons para desplazarlo sobre una superficie horizontal cuyo coeficiente de fricción dinámico es de 0.27. Me pide la aceleración del bloque, la velocidad en los 5 segundos y la distancia que recorre el bloque. No tenemos ningún ángulo. Está más fácil, por lo tanto la fuerza resultante de este bloque va a ser igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción, ¿sale? Acuérdense que la fuerza de fricción siempre va contraria a la fuerza aplicada. Despejamos a fuerza de fricción. Sustituimos, recordando que FD es igual a coeficiente de fricción dinámico por la fuerza normal. Entonces tenemos a F, por lo que vale FD. F ya nos dio un valor de 40, ya nos dio el coeficiente de fricción que es 0.27. ¿Y qué nos falta? La fuerza normal, que ya sabemos que es igual al peso, de 90 newtons. 40 menos por la multiplicación de 0.27 por 90 es igual a 15.7 newtons. Esa es la fuerza resultante, es lo que me está pidiendo. La magnitud, me pide primero la magnitud de la aceleración del bloque. Pero sabemos que para calcular la aceleración necesito la fuerza y va a ser la fuerza resultante que actúa sobre este bloque. Ahora sí, aceleración va a ser igual a fuerza sobre masa.
¿Cuál fuerza? La fuerza resultante. Sobre la masa, ¿qué tenemos que hacer? Convertir ¿qué? Los 90 newtons a masa. Y nos va a dar 9.18.36 kilogramos. Dividimos y obtenemos que sufre una aceleración de 1.71 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí está la división de masa. Masa es igual a peso sobre gravedad. 90 entre 9.8 igual a 9.18. Ahora, nos pide inciso B la velocidad que lleva los 5 segundos. Sabemos que aceleración es igual a velocidad sobre tiempo, pues despejamos a velocidad. Velocidad es igual a aceleración por tiempo. La aceleración que sufre 1.71 nos los pide a los 5 segundos y obtenemos que lleva una velocidad constante de 8.55 metros sobre segundos. Nos pide la distancia recorrida a los 5 segundos. Es obvio que tenemos que agarrar una fórmula de distancia, pero de movimiento rectilíneo acelerado. No podemos agarrar del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque se le está aplicando una aceleración. Dice, distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué eliminamos a velocidad inicial? Porque parte de 0. Y 0 por el tiempo de 5 segundos, pues me da 0, ¿no? Entonces me queda aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. La aceleración que ya obtuvimos por el tiempo al cuadrado entre 2 me va a dar que recorrió una distancia a los 5 segundos de 21.38 metros. Ya con esos ejercicios ya pueden contestar esos ejercicios propuestos de la página 57. Son 8 ejercicios. Están fáciles. ¿Vale? Los van a contestar de manera individual. Todos deben que subir su PDF. Para que la próxima clase estemos viendo equilibrio rotacional, momentos. Y les voy dando el anuncio que van a realizar una exposición la siguiente semana. Ese va a ser su proyecto de un tema nuevo, ¿sale? Bueno, nos estamos viendo. Adiós. Bueno, como ya vimos, tendrán que entrar al siguiente simulador de GeoGebra y van al menos realizar dos ejemplos diferentes. Si se dan cuenta en el simulador, aquí viene la superficie en el cual pueden cambiar el coeficiente de fricción estática. Se convierte en madera, se convierte en, creo que madera es el último, goma, aluminio, fórmica, etc. Si se dan cuenta, les marca la fuerza normal, que es igual al peso, y ustedes tienen que cambiar la fuerza de roce estático máxima, que es la que se multiplica como si fuera la fuerza máxima estática. Es la fuerza máxima estática, el coeficiente de fricción estático por la fuerza normal. Ejemplo, nos da 10.58. Eso quiere decir que la fuerza del operador, cuando pase de 10.58, ahorita en 1.41, ¿qué va a pasar? Va a sufrir un deslizamiento y es donde ya va a llegar a la fuerza máxima dinámica, cuando ya se mueve el objeto. Vamos a vencer, ahí está. Espérame. Uy, ya se fue y se marchó, ahí está. 10.5, todavía no lo vence. 10 punto tanto, vamos despacio. 10.6 ya tendría que moverse, ahí está, 10.6. Al sufrir el movimiento, obviamente va a tener que una velocidad constante que ya sufrió una aceleración. Si ustedes aumentan la fuerza operadora, o sea, la fuerza contraria al roce estático, va a tener una mayor aceleración y una mayor velocidad. Entonces ustedes en su casa tienen que entrar a este simulador y tomar captura de pantalla de los datos de los ejercicios que ustedes mismos están proponiendo. ¿Qué tal? Y ustedes dijeron, no, yo hice uno con aluminio y hice otro con madera y le apliqué una fuerza de tanto y lo venció a los tantos. Tuvo una velocidad de tanto y un tiempo de tanto.
Eso es lo que van a hacer ustedes.